Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, como bien saben, mi nombre es Daniela Mosquera y soy preparadora de la cátedra de bioquímica y vamos a hablar hoy sobre las generalidades y los aspectos bioquímicos de la nutrición. Yo voy a estar utilizando en esta primera parte los primeros dos temas, las láminas de la profesora Migdalia, que considero que están bastante completos, y ya para el tema de agua y proteínas voy a estar utilizando unas propias láminas. Así que, bueno, comenzando por acá, que vamos a explicar con respecto a la nutrición. La nutrición básicamente es el estudio del conjunto de aquellos procesos mediante los cuales el organismo recibe y utiliza los nutrientes contenidos en los alimentos. La nutrición es súper importante porque realmente lo que busca es como que estudiar la interacción de todos esos compuestos que nosotros consumimos en los alimentos y su reacción y utilización, así como almacenamiento en el organismo. Entonces, la ciencia, que es la nutrición en sí, estudia todos estos efectos que estamos hablando, ¿ok? Hay que tener en cuenta que los alimentos no es igual a nutrientes, porque los alimentos son, por ejemplo, pizza, hamburguesas, cosas así. También los nutrientes realmente son proteínas, carbohidratos, etcétera. Eso hay que tenerlo full claro. Entonces, bueno, básicamente en esta lámina habla de eso, las hamburguesas, etcétera. Y bueno, ¿qué son los nutrientes? Esto es un concepto que tienen que tener súper claro para su parcial, que son los compuestos químicos que van a estar presentes en los alimentos, que son necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de las células. Su clasificación se basa en, dependiendo de la cantidad de alimentos, en los alimentos, perdón, que puede ser o macronutrientes, como ya conocemos, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, y micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Por otro lado, vamos a tener que se pueden clasificar también por la necesidad de su consumo en esenciales y no esenciales. Esenciales básicamente son aquellos que no podemos sintetizar en nuestro organismo y no lo requerimos en consumirlo en los alimentos que ingerimos. Y no esenciales básicamente no son necesarios, porque, o sea, no es que no sean necesarios, sino que simplemente el organismo va a tener la capacidad de sintetizar, ¿ok? Entonces, bueno, que más o menos hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los aspectos, ay, ya va, que esto está. Ajá, cuando hablamos de los aspectos cuantitativos de los requerimientos nutricionales, esto se denomina aporte diario recomendado de nutrientes, que es básicamente la cantidad de cada nutriente que una persona debería ingerir para mantener su salud. Esto básicamente es una campana de Gauss, donde básicamente, por ejemplo, en esta campana de Gauss vamos a estar hablando que sí de ciertos carbohidratos, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Glucosa. Entonces, las personas generalmente deberían estar entre este 34 y este 34, y los extremos no deberían ser los que busquemos en las personas porque no es saludable, ¿ok? Entonces aquí hay una tablita que básicamente especifica un poquito cada uno de estos aspectos que se las recomiendo tenerlas en cuenta. Y aquí básicamente vamos a ver que los requerimientos energéticos en el caso de los hombres de 23 a 50 años y por ejemplo de 70 kilos es de un promedio de 2.900 calorías. Y las mujeres embarazadas y lactando van a depender. Por ejemplo, en las mujeres normalmente el consumo debe ser de 2.200 calorías, mientras que embarazadas y lactando por el proceso que está transcurriendo de aumento del metabolismo, los requerimientos energéticos son mayores, ¿ok? Entonces, algo que tener en cuenta es qué significa cuál es la unidad o cuáles son las unidades energéticas que se encuentran en los alimentos y cómo vamos a clasificarlos. Pues básicamente van a ser en los alimentos las kilocalorías, ¿ok? Una kilocaloría va a equivaler a 1.000 calorías, que equivale a 4,18 kilojoules, ¿ok? Y una kilocaloría, en este caso, en todas estas clases va a ser una caloría, ¿ok? O sea, realmente sería una kilocaloría, pero en todo este proceso de todas estas clases vamos a hablar de caloría propiamente dicho. Entonces, ¿qué es las calorías? Va a ser, en el concepto que vamos a utilizar en toda esta clase, va a ser la medida del contenido energético de los alimentos, que consiste en la cantidad de energía que un peso determinado de un alimento puede desarrollar en los tejidos. Por ejemplo, un gramo de ácido graso tiene 9 calorías, ¿ok? Entonces, ¿de dónde? Porque nos interesan estas calorías, toda esta energía que está acumulada como que dentro de los alimentos. Porque a partir de los enlaces químicos que están dentro de estos nutrientes, va a encontrarse lo que realmente el cuerpo requiere, que es el ATP. O sea, todos estos nutrientes van a permitir la formación del ATP, que va a ser la moneda energética de los organismos, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta, las proteínas y los carbohidratos van a tener, cada gramo va a tener 4 calorías, mientras que los lípidos tienen 9 calorías por gramo. Y todo esto va a transformarse en ATP para poder participar en todos estos procesos del organismo, como síntesis de compuestos, producción de calor, etcétera, etcétera. Entonces,
la energía que va a estar dentro de los alimentos va a estar contenido a nivel de reacciones tipo redox y reacciones de oxidación fuera del organismo y todas ellas van a ser termodinámicamente equivalentes. Ok, entonces, esto realmente siento que no, ¿qué va a pasar? Cuando comparamos, esto realmente es una cámara como, es un calorímetro que a nivel, en los laboratorios lo utilizan para estudiar como cuáles son las diferentes formas como que las cuales se degradan estos, que por ejemplo un lípido puede colocarse aquí y se va a estudiar cómo van a ser las reacciones de degradación de ese lípido en este compartimiento. Y con el calorímetro podemos compararlo con la oxidación natural humana. Lo que pasa es que, por ejemplo, las grasas y los carbohidratos van a ser exactamente iguales, pero las proteínas no, porque las proteínas se van a degradar al 100% dentro del calorímetro, mientras que a nivel del cuerpo humano no se va a degradar en su total, no se oxida en su totalidad porque vamos a, como ustedes saben, va a haber una parte de todos estos carbohidratos que se va a liberar en urea. Entonces, no se degrada al 100%, por así decirlo, o no se oxida la molécula, por lo que no va a ser de igual manera que el calorímetro, ¿ok? Entonces, bueno, para tener en cuenta, el gasto cardíaco va a ser como que todo la cantidad de energía que una persona gasta en el día, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que factores que lo van a eh, fomentarlo o van a participar como en ese gasto diario, que es el metabolismo basal, la acción dinámica específica y la actividad muscular. Básicamente el metabolismo basal es la energía con la cual uno literalmente existe. Estar acostado simplemente es el estado de reposo absoluto y temperatura constante. Acción dinámica específica básicamente son los efectos térmicos luego de consumir alimentos y finalmente la actividad física. Y la actividad física va a ser el mayor va a ser el que menor como que porcentaje tiene durante el gasto energético, pero es el más relevante porque no es lo mismo una persona que tiene un gasto, un metabolismo basal, por ejemplo, de 2000 calorías, una acción dinámica específica de 1000 calorías que tiene 3000 y gaste 5 calorías haciendo ejercicio o no, que no haga nada, es una persona sedentaria. A diferencia de una persona que, por ejemplo, es exactamente el mismo tamaño, la misma persona que tiene un metabolismo basal de 2000 calorías, una acción dinámica específica de 1000 calorías, y por ejemplo gasten 600 calorías en una actividad física. O sea, es como la que mayor variabilidad tiene lo de la actividad física, ¿ok? Entonces, bueno, el metabolismo basal básicamente se basa en todos esos procesos que se encuentran en el organismo, que se mantienen como la temperatura, la función cardíaca, todos esos procesos que nosotros no nos damos cuenta. La tasa metabólica basal básicamente es una medida de gasto energético basal expresada en función de la superficie corporal. Porque una persona que tiene una mayor superficie corporal tiene una mayor tendencia a un gasto energético mayor y se basa en el consumo de oxígeno, ¿ok? Y se expresa en porcentajes en relación a los valores medios preestablecidos. Entonces, recuerden que dentro de la tasa metabólica basal y basado en esta tasa, eh, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, alteran todos estos parámetros de la tasa metabólica basal, el área superficial, el sexo, la edad, también el caso, por ejemplo, cuando uno se encuentra enfermo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esto me parece de más. Y ok, entonces, ¿qué más aquí? En este caso, esta lámina habla de la acción dinámica específica, que básicamente es la energía con la cual eh, la energía que se utiliza inmediatamente después de comer, ¿ok? Representa el 5 al 10% del gasto metabólico diario. ¿Y en dónde se gasta, por así decirlo, esa energía? En la secreción gástrica, la síntesis y recambio de proteínas y el almacenamiento de nutrientes, como la digestión, absorción y transporte, ¿ok? Ok, bueno, y finalmente, como he dicho, la actividad física que es la que causa mayores variaciones en el gasto energético. Y bueno, aquí está una tablita que básicamente va a depender mucho de la intensidad de la actividad física. Esta es una tabla resumen de, por ejemplo, un trabajo muy ligero en las mujeres puede ser kilocalorías por kilo, 1,5 en el hombre y 1,3 en la mujer, pero mientras tanto, que si un trabajo como el ciclismo, talar árboles, etcétera, tiene un gasto mayor de 8,4 por kilo. Entonces, o sea, 8,4 kilocalorías por kilo. Entonces, para que vean la gran variabilidad de todo esto, ¿ok?
Entonces, bueno, aquí está una tablita de que básicamente de lo que estamos hablando, por ejemplo, una tasa metabólica de 1.300 calorías, el efecto térmico de los alimentos tiene un gasto del 10% y la actividad física que es la que se encuentra más variable, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los macronutrientes. En este caso, recordemos que los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos o hidratos de carbono, así como el agua que vamos a hablar ya en la última parte de la presentación. ¿Qué es el cociente respiratorio? Básicamente es aquella relación del consumo de oxígeno y producción de CO2 para un determinado combustible. Va a permitir determinar el valor del sustrato energético utilizado para la síntesis de ATP. Esta es la relación que se produce y entonces, por ejemplo, los carbohidratos tienen un cociente respiratorio de 1, los lípidos de 0,7 y las proteínas de 0,8. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de los carbohidratos, que básicamente constituyen una amplia gama de moléculas en la naturaleza, son la fuente más importante de la energía, permite ahorrar proteínas y su exceso se convierte en grasa. Esto es súper importante, así como también son lipolíticos y anticetónicos, es decir, evitan la síntesis de lípidos y, perdón, exacto, evita la degradación antilipolítico, evita la degradación de los ácidos grasos y anticetónicos que evita la formación de cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, carbohidratos pueden ser cereales, algunos tubérculos, dulces. Y entonces, bueno, este es un concepto súper importante que va a ser el índice glicémico, que básicamente va a ser el grado de incremento de la glicemia después de la ingestión de 100 gramos de cualquier alimento, con la observada después de la administración de 100 gramos de un glucido patrón, que en este caso va a ser la glucosa, y a la cual se le asigna un valor de 100. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la acción de la glucosa, porque la glucosa, cuando la consumes, los 100 gramos, se produce un pico y después desciende a las horas. Por ejemplo, y después aquí, esta va a ser, por ejemplo, la curva de la fructosa. Vemos que la fructosa tiene un ascenso de cierta naturaleza y luego desciende. Entonces, el índice glicémico sería relacionar estos dos parámetros y dependiendo del tiempo en el que transcurre su digestión, y vemos que, por ejemplo, la glicemia luego de 1 o 2 horas de un carbohidrato X, que por ejemplo en este caso puede ser fructosa, y aquí abajo colocamos el del carbohidrato patrón, que es la glucosa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el índice glicémico de algunos alimentos, de azúcares, por ejemplo, glucosa que habíamos hablado, que es el patrón, frutas, cereales, pan, etc. Entonces, bueno, recordemos que los carbohidratos pueden ser simples o también dominados azúcares refinados, que puede ser la glucosa, la fructosa, sacarosa, lactosa. Vamos a tener, por ejemplo, que a nivel de estos tan sencillos azúcares refinados, pueden ser responsables de la generación de ciertas enfermedades, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que va a ser por la incapacidad de metabolizar la lactosa, ¿ok? Entonces, va a producir, por ejemplo, síntomas de dolor abdominal, diarrea, flatulencias, etc. Y lo que ocurre es que no se va a degradar la lactosa y esta va a ser utilizada por las bacterias. Entonces las bacterias, al aumentar su mecanismo de fermentación por la lactosa, porque no degrada, no, es utilizada por el organismo, produce todos estos síntomas, ¿ok? Vamos a tener otros carbohidratos que son más complejos, como lo son el almidón, eh, también otros como son las fibras, que básicamente las fibras son carbohidratos que no pueden ser degradados por las enzimas digestivas. Y estos van, a pesar de que no pueden ser degradados, van a ser súper importantes para la dieta porque van a regular el tránsito y la motilidad intestinal. Dentro de estas fibras vamos a tener, por ejemplo, las insolubles y las solubles. Las insolubles serían la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que realmente no es un carbohidrato, pero para fines prácticos la colocamos acá. Y las solubles en agua, que son las mucilaginosas, que son pectinas y gomas, ¿ok? Entonces aquí vemos la celulosa y la hemicelulosa, que básicamente constituyen por ejemplo, las paredes de las células, ay, no se llaman células, perdón, ay, sí, por ejemplo, la pared celular que se encuentra conformando a los tallos de las plantas de que tienen sus celulitas, pues básicamente, o sea, tienen su pared celular y básicamente esa pared celular está conformada por muchos de estos compuestos, como la celulosa y la hemicelulosa, ¿ok? Entonces, estos compuestos van a permitir el aumento del volumen de las heces porque permiten aumento de su hidratación, aumento del tránsito intestinal a nivel del intestino grueso y reduce el riesgo de cáncer porque permite diluir carcinógenos potenciales, ¿ok? Vamos a ver por otro lado las ligninas, que a pesar de no ser un carbohidrato, va a ser un polímero muy ramificado
y va a aumentar el volumen de las heces de igual forma, aumentando su hidratación, ¿ok? Y absorben sustancias orgánicas como el colesterol, que bien sabemos que el exceso de colesterol no es beneficioso porque aumenta eh, la producción, por ejemplo, de enfermedad aterosclerótica. Y bueno, los mucílagos van a ser, por ejemplo, las pectinas y las gomas, que son geles que van a permitir, son compuestos que van a generar como geles dentro del estómago y produce que el vaciado gástrico sea un poco más lento. Entonces va a producir mayor saciedad durante mayor tiempo. Por ejemplo, la avena es uno de estos alimentos, entonces tú, por ejemplo, puedes comer un plato de avena y puedes durar un tiempo sin tener hambre por esta misma propiedad al ser un mucílago, ¿ok? Entonces, bueno. También permiten disminuir los niveles de colesterol seco y disminuyen la velocidad con la que se digieren y absorben los glúcidos, que eso va a ser también súper importante porque va a permitir que no se produzcan, por ejemplo, en personas diabéticas, ocurre que por al consumo de ciertos glúcidos, por ejemplo, bueno, cualquier glúcido que se les ocurra, eh, disminuye un poco el impacto que tenga el consumo de ese glúcido por la acción de estos compuestos. Es decir, el índice glicémico no aumenta de forma tan acelerada como lo haría en otros casos cuando ese glúcido se encuentre solo, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, que el papel del metabólico de los carbohidratos va a depender mucho de si su cantidad es suficiente, va a ser responsable de la producción de energía o almacenamiento en forma de glucógeno. ¿Y qué pasa cuando está en exceso? Va a ser el responsable de la síntesis. O sea, el exceso de los carbohidratos va a convertirse en triglicéridos, que va a ser exportado en VLDL, perdón, y va a pasar al tejido adiposo, así como va a aumentar la cantidad de VLDL en grasas, en plasma, perdón, produciendo trigliceridemia, por aumento de triglicéridos en sangre, que fomenta la obesidad. ¿Ok? Aquí, bueno, hablamos un poquito más de lo de la obesidad, el síndrome X, que son anomalías asociadas a la obesidad abdominal. Esto va a ser, van a haber dos tipos de obesidad, que va a ser eh, eh, androgénica y ginecoide, ¿ok? Esta va a ser a nivel abdominal, que produce aumento de la intolerancia, o sea, todos los procesos o síndromes metabólicos en sí, por estos procesos de obesidad, produce también intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, triglicéridos altos, hipertensión y obesidad. Y todos estas consecuencias por el aumento del consumo de carbohidratos, ¿ok? Aquí hablamos de la diabetes mellitus, que ya realmente en la unidad pasada creo que fue un tema bastante eh, bien estudiado y bien conversado. Y bueno, vamos a hablar ahora de los lípidos, ¿ok? Los lípidos básicamente son nutrientes principales a nivel de, van a permitir el almacenamiento de energía en nuestro organismo, tienen un alto rendimiento calórico, cada gramo tiene 9 kilocalorías y va a aportar ácidos grasos esenciales, ¿ok? Actúa como el endotérmico, sus principales componentes van a ser a nivel de la membrana celular y básicamente su exceso va a incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También dan otros tipos de cáncer como colon, seno y próstata. Vamos a ver que las grasas pueden venir de origen animal o vegetal. Animal pueden ser quesos, etcétera, pescado, etcétera. Y vegetales, por ejemplo, aguacate, semillas, mantequillas, por ejemplo, de maní, almendras, aceite de oliva, semillas de girasol. Y bueno, también hay que recordar que las grasas pueden dividirse en ácidos grasos esenciales y no esenciales. Los esenciales básicamente pueden ser grasas monosaturadas como el ácido oleico, que su fuente va a ser principalmente el aceite de oliva, y tiene un efecto en la disminución de las LDL, es decir, beneficioso, porque recuerden que las LDL son también fundamentales en la fisiopatología de la aterosclerosis, ¿verdad? Y también vamos a tener, por ejemplo, las grasas poliinsaturadas o PUFA, que disminuyen los niveles de LDL y HDL, ¿ok? Y estos son los ejemplos. Recuerden estudiar y leerse bien esta lámina. Entonces, la influencia de la dieta sobre los niveles de colesterol sérico. Básicamente, los componentes de la dieta relacionados con los niveles del colesterol van a depender mucho de la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, los ácidos grasos saturados, las fibras y el colesterol en sí. Entonces, mientras mayor consumo de ácidos grasos poliinsaturados y menor consumo de ácidos grasos saturados, la relación PUFA, como se denominan estos ácidos grasos poliinsaturados, y los SFA, que son los saturados, es mayor. Entonces van a haber aumento de estos ácidos grasos y como vimos en la anterior lámina, todos ellos van a permitir la disminución de LDL y de HDL, ¿ok? Van a permitir la disminución entonces
Perdón, también otras recomendaciones en la dieta es disminuir los niveles del colesterol en los alimentos y también aumentar el consumo de fibra para disminuir este consumo de, o sea, para el colesterol que fue consumido y que se encuentra en exceso pueda ser atrapado por estas moléculas, como vimos previamente, y poder ser excretado, porque realmente el exceso de colesterol es perjudicial, como ya hemos dicho y ya han visto en bastantes clases. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Tampoco es que las grasas son malas, ni los lípidos son malos. Vamos a ver que, por ejemplo, la ingesta baja de lípidos va a asociarse mucho a problemas a nivel de las células en sus membranas, porque recuerden que las células están conformadas la membrana plasmática por fosfolípidos, entonces requieren lípidos. Entonces, esta alteración, también la mielina, que es la responsable de permitir como que un transporte del impulso nervioso más efectivo, se va a encontrar alterada. Y, o sea, está constituida básicamente por grasa, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con una baja ingesta de lípidos? Va a ocurrir una clínica de depresión, un retardo en los pacientes, en el recién nacido va a ocurrir retardo mental y ceguera y puede producir dermatitis seborreica o escamosa, ¿ok? Entonces, mientras tanto que el exceso de grasas va a aumentar los niveles de lípido sérico, producen triglicéridos, los triglicéridos de la dieta en sí van a ser por un lado tomados por el hígado y van a formar mayor cantidad de VLDL y esta VLL va a circular por el plasma, produciendo un aumento de sus niveles en plasma, y va a llegar también a tejido adiposo, donde también aumenta la síntesis de triglicéridos y almacenamiento, lo que conlleva todo este proceso a un síndrome metabólico produciéndose obesidad, ¿ok? Y bueno, aquí básicamente hablando un poco de la obesidad, que esta es este es el resultado de un desequilibrio entre la ingesta energética y el trabajo físico. Recuerden que el trabajo físico es el que tiene mayor influencia en el metabolismo, en el gasto energético, por lo que muchas personas pueden como evitar ese, o sea, el sedentarismo por eso favorece a la obesidad, porque realmente uno puede tener un consumo de alimentos elevados, uno puede tener como por ejemplo metabolismo basal es normal, o sea, no puedes esperar que hay ciertas cosas que aumentan el metabolismo basal, es cierto, pero lo único que se relaciona directamente con el desarrollo uno de la obesidad es tanto qué tipo de alimentos consumes y la actividad física, ¿ok? Entonces, la causa básicamente es el consumo de grasas y azúcares y el factor genético es súper importante porque van a haber países que tienen una mayor cantidad de predisposición por factores genéticos a la obesidad que otros, ¿ok? Y aquí hablan un poquito del tipo de obesidad androide y ginecoide, como había dicho previamente, van a tener ciertos parámetros que los tenemos acá señalados. Y bueno, el índice de masa corporal, que básicamente es aquella medida de la asociación entre el peso y la talla de un individuo. Recuerden bien esta fórmula. Vamos a ver que en el adulto se ha utilizado para evaluar el estado nutricional de acuerdo a los valores propuestos por la OMS y el valor normal, aunque esto es realmente, o sea, hay que verlo muy como a lupa. O sea, no, esto es una forma de poder como clasificar a las personas dependiendo del peso que poseen, pero es un tema un poco delicado el índice de masa corporal. Pero para fines prácticos es entre 20 a 24,9. Entonces, ¿qué va a pasar? El índice de masa corporal va a ser la masa en kilogramos por estatura al cuadrado, ¿ok? Aquí está la tabla que clasifica cada una de, por ejemplo, una persona